pedíamos, creo que en el ejercicio 2 pedimos calcular Edgeworth, FOB, SIF, DDP, SIF, DAP y DDP no. Acá no, pues la prueba vamos a pedir calcular los 8 que hemos visto siempre. Van a entrar 8 Incoterm entonces en la prueba, profesor. Sí, 8. Los 8 que hemos pedido calcular en casi todos los ejercicios. Y en el orden que corresponde, por supuesto. Ya, Edgeworth, FCA, FAS, FOB, CFR, SIF, DAP y DDP. ¿Ya? ya. Esos 8 voy a pedir calcular en la prueba del martes. Em, Chiquillo, esto no es un monólogo ni una clase oficial, así que me pueden interrumpir y preguntar cuando quieran, nomás prendan su micrófono ahí o me escriben en el chat como quieran. Si la idea es repasar un poquito, les agradezco el tiempo a los que se dieron el tiempo hoy día sábado, que en realidad debieran estar descansando todos, pero siempre es bueno recordar algunos tips de último momento. Tenemos la prueba el martes, y la idea es que les vaya bien a todos, por supuesto. Ya, así que cualquier duda, me preguntan nomás, chiquillos, me hablan, prendan su micrófono ahí o escriban, como quieran. ¿Ya? Em, Tenemos 2 minutos más y partimos con un repaso. ¿Ya? Son las 9:03, partamos a las 9:05. La idea, mientras tanto, les voy dando algunos consejos para la prueba, chiquillos. Lean bien, ya lean bien los enunciados, no se vayan a confundir ahí. eh, Vean o miren la calculadora o miren el teclado cuando vayan poniendo los números, porque a veces no cuesta nada traspapelarse, equivocarse, dar vuelta a un número. El otro día un alumno tenía todo bueno, pero no me cuadraban los resultados, entonces lo revisé en detalle, lo revisé en detalle. Esto es solo como ejemplo, no le puedo dar el nombre del alumno, pero para que sirva de ejemplo en lo que se tienen que fijar, chiquillos. Tenía todo bueno, puso los Incoterms bien que correspondían a cada costo, pero no me cuadraban los resultados, pues, teníamos una pequeña diferencia. No era mucha, pero sí teníamos una diferencia. Y no encontraba el error, no encontraba el error. Pues, ya, pues, y finalmente lo encontramos y yo decía en el ejercicio que el tipo de cambio era que $1 eran, no sé, pues, 800, no me acuerdo, 857 pesos y él hizo el tipo de cambio de $1 por 875. Dio vuelta a los últimos dos números. Mm. ¿Ya? Entonces dio vuelta, invirtió los últimos dos números del tipo de cambio y solo por ese error tenía todo malo. Solo por ese pequeño error. ¿Ya? Entonces... em, Y de hecho él había puesto el valor del dólar arribita en los datos, como yo le pongo siempre, les pido en una celda, pero al escribirlos los dio vuelta los últimos dos números, los invirtió. Claro, pues, y después cuando fue calculando todo y traspasando a dólares, cuando hacía el tipo de cambio, pinchaba la celda y estaba bien el ejercicio hecho, pero el resultado, el tipo de cambio estaba mal anotado. Entonces, un detalle así. Otra compañera también, pues, no leyó bien, por ejemplo, y en un ejercicio decía que calcular la utilidad era el 33% del costo total del producto. No me acuerdo en cuál ejercicio era. Y ella calculó el 30%, anotó el 30%, no el 33%, y eso que lo había leído. Entonces, tenía todo malo porque además la utilidad va dentro del Edward. Y el Edward es el primero, entonces calculó mal el Edward y tenía todos los otros malos hacia abajo, por lógica. ¿Ya? Y ahí se sumaron algunos compañeros más. Ya del otro curso también se sumaron. Qué bueno, ahí los tengo a todos juntos, los dos cursos. Está la Valesca, el Diego, la Valesca, la María José se sumó también. El Leandro, hola Leandro, Hola, profe. ¿cómo estás? Aquí estamos dándole. Eso. Ya. Entonces, chiquillos, lean bien, consejo, lean bien. Y ahora partimos oficialmente el repaso.
Primero que todo, buenas noches. Darle las gracias a los que se dan el tiempito, este ratito de conectarse para el último repaso. Siempre es bueno, chiquillos. Así que a los que se sumaron primero les estaba dando algunos consejos para la prueba de la próxima semana, ¿cierto? Lean bien los enunciados, lean bien los tipos de cambio, anoten bien los números. Al hacer los cálculos, chiquillos, hay tiempo de sobra. O sea, tenemos 2 horas reloj en cada curso para hacer la prueba, 2 horas reloj, de 7 a 9 de la noche. Entonces, en 2 horas reloj es un tiempo suficiente para que hagan su ejercicio bien, lo revisen, lo lean bien, lo comprueben, lo revisen y varias veces y le alcanza el tiempo, chiquillos. Ya, así que no se apuren, no es una competencia. eh, Concéntrense en su prueba, trabajen concentrados lo que más puedan, ya van a tener su Excel ahí, eh, van a tener su calculadora, van a tener la gráfica en la pantalla que yo les voy a poner el monito ahí. Entonces, solo les queda concentrarse, leer bien en detalle, ya entrar en lógica y hacer em, paso a paso el ejercicio, para calcular bien los costos, ¿ya? Les recuerdo, tal como les dije el jueves también a los de Comex, ahí sí somos la Ryan, que hola, hola a los que se vienen sumando, chiquillos, buenas noches. Les recuerdo que, o como consejo, el ejercicio tiene tres grandes partes y háganlo en orden, chiquillos, para que les vaya bien, ¿ya? Yo les dije que el orden es clave, entonces tres partes, dividan el ejercicio en tres partes. Lo primero, cuando lean el ejercicio, poner los datos arriba, los datos del enunciado del ejercicio, ¿cierto? Voy a compartir mi pantalla para ir explicándole, ¿ya? Como voy a compartir pantalla, el que me quiera hacer una pregunta me habla directo, chiquillo, porque ahí ya no puedo ver la manito levantada, entonces me hablan nomás. Ya no es un monólogo, no estamos en una clase oficial en Duoc, así que me hablan nomás, chiquillos, en confianza, no se preocupen. Profe, yo Entonces, sí, Mati, dime. tengo una, o sea, me cuesta entender por ejemplo, como un ejemplo, encontrar el CIF, el CFR que van con impuestos o van con un Eh, porcentaje de impuestos. Eso es lo que ah, se, no se- se me atrapa. calculan se calculan como un porcentaje, no dice que es tantos dólares o no dice que son tantos Claro, pesos por tambor. Sí, claro, pero eso se es súper calculan con porcentaje. fácil, sí, eso es súper fácil, Mati. Y Ya, esa fórmula usted la va a dar la va a colocar es junto que, con el dibujito, es ¿no? que, es que no es una, sí, pero es que no es una fórmula exacta porque, te explico, por ejemplo, en el que este es el 2 el que estoy mostrando en pantalla es el ¿Ya? ejercicio 2. Ya, por ejemplo, ¿a dónde tenemos uno con impuestos? Espérame. Acá el CIF, el número 5. Ah, no, ese ¿Ya? está dado, está dado con dólares. Otro que tenga con porcentaje. Ya, el 23 dice en este ejercicio, el seguro, ¿cierto? El seguro internacional dice que es el Sí, 2,8% sobre el valor FOB, ¿cierto? sí, Entonces, cuando dice que es el 2, y esta es la parte que tienen que entender bien, pues chiquillos, es el 2,8% del valor FOB. Entonces, cuando tú tengas el FOB calculado acá arriba, ¿cierto? Porque el FOB se calcula siempre arriba, ¿cierto? Después va a estar dentro de los primeros. mm, Sobre ese valor total, tú calculas el 2,8%, ¿ya? Nada más que eso. Entonces, cuando tú empieces a marcar cada uno de los Incoterm para ir sumando, ya empezar a sumar el primero, ¿cierto? El Edward, después viene el FCA, después el FAS, después el FOB. Cuando tú tengas el FOB listo, sumado, puedes calcular en este caso el 23, por ejemplo, ¿ya? Porque si tú lo haces, mira, hagamos la parte, te muestro aquí. Aquí ya sumamos, yo tengo sumado el FOB, sí. ¿cierto? Marqué cuáles eran los FOB, ¿cierto? Y lo tengo calculado, tengo dos. Dice que el FOB es 36.414. Lo voy a anotar, voy a mostrar la calculadora. 36.414, ¿cierto? Ese es mi valor FOB porque lo sumé aquí ya.
Y el 23 que me decía el enunciado 23, que es el El 2,8% de, 2,8%. ya, pues entonces, ese 33.000, 36.414, tú lo multiplicas por 2,8% o 0,028, que es lo mismo, tú lo pones Sí, como quieras, ¿cierto? Y te da el valor, po, y te da el valor listo de ese cálculo de ese ítem. Te dice que es mil diecinueve coma 1019 pesos. cincuenta y nueve coma 59 dólares, ¿cierto? Aquí se aproxima, pues mira, ¿viste? Mira en el Excel yo tengo lo mismo, ¿viste? 1.020 dólares, 1020. Ya, no, no, sí, ¿viste? hasta esa parte la entiendo, pero por ejemplo, en el dibujito es lo que igual le decía la consulta el otro día, el FOB, el CFR y el SIP llegan hasta un mismo punto. Claro. Ya, y usted ese día me explicó que el SIP tenía dentro de él iba un seguro, para calcularlo cuando los pedían el SIF, había que sumarle un seguro, un porcentaje, que es lo que no recuerdo. Sí, pues, mira, espérame, déjame mostrarte el monito. A ver, deje buscar, puede ver el Aquí está, ejercicio de igual. aquí hay un monito. Si tú te fijas, por ejemplo, Eh, bueno, en el monito el FOB, el CFR y el CIF no llegan hasta el mismo lugar, nunca. No, Porque el FOB es hasta arriba del barco, antes de que se vaya, ¿cierto? A descargar la mercancía en el barco. Pero el CFR y el CIF en la gráfica siempre van a llegar hasta el mismo lugar, ¿cierto? En este caso, hasta el puerto de destino. ¿Por qué? claro, Porque estos son costos individuales que uno significa, y siempre va a ir al CFR primero y nunca después, porque, porque uno involucra al otro. No sé si me entiendes. Entonces, ya, sí, para, sí, cal- sí, para calcular el CFR, que es el costo y flete, ¿cierto? Ahí van todos los costos, de aquí hacia arriba van todos los costos de todos los Incoterm o todas las operaciones y costos que llevan la exportación hasta aquí, más el flete internacional, ¿cierto? Y esto se termina cuando llegamos a puerto de destino, ¿ya? ya, En el CIF es lo mismo, van todos los costos hasta incluido el CFR, que es el anterior, el inmediatamente anterior, también hasta puerto de destino, pero con la diferencia que aquí se le suma el seguro. Aquí va el ya, valor del seguro internacional. ya, y ese es el valor del seguro internacional. Eh, ¿Cómo lo da en el enunciado? En los ejercicios siempre aparece como seguro internacional, pues mira, fíjate. Y en todos los ejercicios aparece como así. Por ejemplo, en este caso, que es justamente aquí Ahí está el era seguro. el 23, pues, el que vimos como ejemplo. Ah, ya, ya, ¿Viste? ya. Entonces, y yo lo marqué ahí como sí, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, para después yo entiendo. sumar, po, ¿ya? ¿Ya? Ya. Esa es la explicación, ¿ya? Y ahora sí entendí, Entonces, está muy enredado con ese, no, sí, porque no llegaban tienen que hasta casi hasta enredarse. el mismo punto, o sea, Claro, llegaban al mismo sí, punto, pero variaba una sola cosa. claro, sí. Independiente de que lleguen hasta el mismo punto, porque los dos llegan hasta el puerto de destino, Sí, en costos en diferente, porque uno conlleva al otro. En este caso, sí, siempre va a ser la suma del CFR y de todo lo anterior, ¿ya? sí, pues, más un De todo lo seguro. anterior, sí, de todo lo anterior, claro. Más el seguro que corresponde, el valor del seguro que corresponde en el ejercicio. Entonces, y siempre va a ir el CFR primero que el CIF. Por eso el orden es súper importante, chiquillos, Sí, ¿ya? Acá igual, pues los tres que vienen después, cuando tú llegas a puerto de destino, hay tres Incoterm seguiditos que llegan hasta el mismo lugar, que tienen que ver con el transporte en destino, el transporte interno en destino, que no lo hemos visto mucho, ahí se sumó la Milady. No lo hemos visto mucho porque tienen que ver más con transporte terrestre en realidad, por eso yo no quise poner énfasis en esto, pero el CPT, el mm, CIP y el DPU, si tú te fijas en la gráfica, llegan hasta ya, el mismo lugar. Mira, sí, ¿ya? Pero lo que separa aquí, lo que hace la diferencia entre uno y otro son algunos costos detallados, ¿ya? Por ejemplo, el CPT es costo pagado hasta, ¿ya? El SIP es transporte y seguro del transporte interno pagado hasta, ¿ya? ya, Y el DPU es entregado en un lugar a convenir, ¿ya? Pero los dos llegan, o sea, perdón, los tres llegan hasta el mismo lugar, más o menos, fíjate, ¿ya? Entonces lo que hace la diferencia ahí son algunos pequeños costos, ¿ya? Eh, y en ese mismo orden también, pues, o sea, el DPU que está más adelante que los otros dos, incluye, cuando tú lo calculas, el- incluye ese costo y incluye ese costo. Y todo lo anterior, ya. Ahora, ¿ya? ahora queda más ¿Por claro con qué? eso. Sí.
¿Y por qué incluyen los anteriores? ¿O por qué cuando sumamos, cuando nosotros vamos calculando, ¿cierto? Los ejercicios en el Excel, chiquillo, para sumar un Incoterm, el que sea, sumamos todo lo anterior más el costo que corresponde al que estamos calculando, porque recuerden que en una exportación o importación se elige un Incoterm. Entonces, al elegir uno, están todos los, por ejemplo, elegimos, están todos los costos, me refiero a quién le corresponde una parte y a quién le corresponde la otra. Por ejemplo, si eligiéramos SIF, ¿cierto? En una Incoterm, en una exportación real, que es uno de los más utilizados en realidad en la realidad, ¿cierto? ¿Qué significa el que elijamos SIF? Recuerden que se elige uno solo, entonces que hasta el puerto de destino, ¿cierto? Todos los costos que tengan que ver desde origen hasta la llegada al puerto de destino, incluyendo el seguro, que es el último en este caso, el CIF, son por parte del seller, del vendedor o del exportador, ¿cierto? Porque llega hasta aquí, miren. ¿Ya? Y de ahí para adelante, desde el puerto de destino en adelante, todos los costos que vengan, los pagos en puerto, el transporte y todos los costos que hayan hasta la bodega del comprador, ¿cierto? Son por parte del comprador, de ahí en amarillo, ¿ya? Por eso se elige uno. En el caso nuestro, claro, no es una exportación real y por eso yo les hago calcular todos los Incoterm en un ejercicio, o la mayoría, ¿cierto? Es para ir viendo, a mí me interesa que aprendamos a calcular y qué significa, dónde van los costos de cada uno. Por eso que, si entramos en lógica, eh, el primero que calculamos siempre, el Edward, va a ser el de menor costo, ¿cierto? Y así, en medida que vamos avanzando de Incoterm, va a ir subiendo poco a poco el precio. Si ustedes se dan cuenta, miren, por ejemplo, ahí. ¿Por qué? Porque se va sumando el anterior más los costos que corresponden, más los costos, y vamos avanzando en el proceso de exportación. Entonces, si se dan cuenta, el DDP, que es el último, es el del valor más alto y es la suma de todo. ¿Ya? Eso también se lo dije el otro día. Mira, en este ejercicio en el 2, si ustedes suman todos los costos, ¿cierto? En dólares, por supuesto, siempre en dólares, nos da $41.445. Todos los costos de la exportación, ¿cierto? Y miren el valor del DDP, 41.445. Es lo mismo. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Por eso es siempre importante entender la lógica, el orden de qué es cada uno y para qué sirve cada uno. ¿Ya? Entonces, dicho eso, chiquillo, como les digo, me hablan o me escriben nomás el que tenga alguna duda, ¿ya? Aprovecho a saludar a los que se incorporaron. Tenemos 16 alumnos en este momento, súper bueno, ¿ya? El Bruno, la Damari ahí que se incorporaron al final, la Andrea, hola Andrea, el Diego, ya, la Tamara también, qué bueno que se conectó la Tamara, la Valesca la veo conectar también. Así que mi lady que se sumó recién, gracias a todos chiquillos por conectarse, por darse el tiempo. Ya, voy a seguir compartiendo pantalla y cualquier cosa me hablan o me escriben, no tengo problema. Entonces, es súper importante en la prueba del martes o del jueves para los de comercio, el martes para los de logística, eh, que sepan leer bien, ver bien detallado. Sí, Bruno, dígame nomás, no hay problema. Adelante. Hola, profe. Hola, hola. Tengo una duda, mire, donde dice costo proceso de materia prima, usted le puso amarillo, ¿es obligatorio la prueba poner como que cada punto es el Incoterm, ¿no? No, no es obligatorio para nada. Para mí es mucho más fácil así. Ahora, Ah, ya. ahora yo le aconsejo que lo haga porque de memoria es un poco difícil aprenderse todo esto. Entonces, para poder sumar, porque después, ¿cómo vas a ver cuál es cuál para sumar el Edward? A menos que Ah, se lo sí. sepa. Yo no me lo sé de memoria. O sea, yo o los pongo en colores o les pongo el Incoterm que corresponde a cada uno aquí al ladito para después sumar ahí. Si se dan cuenta, Ya. para yo calcular el Edward, ¿cierto? Aquí, fíjense, sumé los que corresponden a Edward, que son los que tengo en amarillo, ¿cierto? Por eso los fui marcando, ¿ya? Pero es una forma que yo hice el ejercicio. Ahora, si ustedes tienen otra, la que ustedes quieran, ¿ya? Ya, profe, gracias. No, pues nada, yo lo que voy a... Ustedes, el formato chiquillo de hacer sus cálculos como ustedes quieran. Yo lo que voy a revisar va a ser esto. Voy a revisar los 8 Incoterm que estoy pidiendo en el ejercicio y que los valores estén bien.
El que tiene los 8 buenos tiene un 7 y así para abajo. ¿Ya? Mm, ¿Cuántos puntos nos va a pedir, nos va a hacer realizar la prueba? Por ¿Cómo ejemplo, ahí cuántos puntos? en el ejercicio 2 son 23 y Ah, sí, tiene como 23 o ¿sí? 22, más o menos, sí, es similar. Sí, Ah, sí, similar. ¿Ya? Pero está más fácil porque les pido los 8 Incoterm que hemos visto siempre. Ya aquí sí, en este ejercicio, en el 2 si ustedes se dan cuenta, hay muchos que son FOB, ¿cierto? Y, o sea, que en realidad cayeron en FOB en este ejercicio porque no están pedidos los dos anteriores. ¿Cuáles son los dos inmediatamente anteriores al FOB? el FCA y el FAS. Muy bien, Matías. Entonces, como no están pedidos en este ejercicio, caen en FOB, ¿cierto? Por Sí, ejemplo, el dos dice control de ingreso al muelle de Talcahuano, ¿cierto? Al puerto, dice, más el tarja, más el acceso. Esto legalmente es un FAS, ¿ya? Porque es un costo para entrar al puerto, ¿cierto? Pero pero como no está entrarían pedido en el FAS, FOS porque nos están pidiendo. exactamente. En la prueba no, pues en la prueba yo voy a poner, pido el Edgeworth, pido el FCA, pido el FAS, pido el FOB, pido el CFR, pido el CIF, pido el DAP y pido el DDP. Entonces va a ser más fácil porque ustedes ya saben qué costo va en cada uno. ¿Y cómo lo saben? Por el Porque dibujo. siguen a Eduardo Herrera, al mejor, ¿ya? Por esto lo saben, pues. Esto se lo anoté el otro día y esto es clave también. Ya, esto que yo esto lo hice recién, a modo de ayuda. Ya, en el Edward caben los costos del producto, los costos del embalaje, ahí dice embalaje, los costos del embalaje, ¿cierto? Las cajas, los tambores, el etiquetado, no sé, lo que tenga el ejercicio, y la utilidad. Todos esos costos que aparezcan por ahí siempre van a ser Edward, ¿ya? En el FCA caen los costos de consolidado, si aparece alguno por ahí, el costo del transporte o del flete interno en el puerto de origen. Ya todos esos costos van en FCA. En el que sigue, que es el FAS, ya ahí cae todo lo que tenga que ver con agente de aduana, honorarios de agente de aduana, algún certificado, cualquier certificado que aparezca, chiquillo, en el ejercicio va a ser FAS. ¿Ya por qué? Porque yo apliqué la lógica de que los certificados, el que sea, los va a emitir la agencia de aduana, ¿ya? Y los costos en puerto, todos los costos que sean para ingresar al puerto, almacenaje en puerto por 2, por 3 días, no sé, $50 por tonelada por 3 días, ya es todo lo que sea dentro del puerto, hasta antes de la transferencia, es FAS, ¿ya? Luego en FOB cae el costo de la transferencia, ¿ya? Cuando aparezca transferencia o la carga de los contenedores, espérame, está mal escrito aquí. La carga de los contenedores al buque, ¿cierto? Al barco, eh, contenedores. Eso va a ser siempre FOB, ¿ya? Luego de eso viene el flete internacional. Cuando ustedes lean flete internacional, por ahí en el ejercicio siempre va a ser CFR. Lo mismo con el que viene. Cuando lean el seguro internacional, siempre va a ser CIF. Ya siempre va a ser CIF. Ya. Luego ya, si se fijan y si entramos en lógica, estamos llegando al puerto de destino, ¿cierto? Por lo tanto, vamos con los últimos Incoterm ya, po. En el DAP, ¿cierto? Van a caer, como a diferencia de puerto de origen que tenemos separado entre FCA, FAS, ¿cierto? Algunos costos, ya tenemos a cada Incoterm separado aquí. En puerto de destino no, pues. Entonces yo tengo el DAP y para el DAP, en este caso, van a caer todos los costos desde que se empiece a bajar la carga en el puerto de destino, ya al puerto. Los costos en puerto de destino, los costos de la agencia de aduana en destino, algún certificado en destino, y el transporte interno en destino. Ya todos esos costos van a ir en DAP. ¿Ya? Y el último, que es el DDP, van a los costos que tengan que ver con algún impuesto, ¿cierto? Impuestos de importación allá. Recuerden que mi comprador en destino es una importación. Entonces, algún costo, algún impuesto que tenga que pagar el comprador, ¿cierto? Que aparezca por ahí va a ser siempre DDP, y los costos de desconsolidado o la descarga en las bodegas o todo lo que se haga en la bodega del comprador, ¿cierto?
EVA en DDP. ¿Ya? Este cuadrito es clave, pues chiquillos. Se los voy a enviar al tiro al chat para que lo tengan. Ahí está. Ya, ahí está en el chat. Lo pueden, lo pueden sacar, copiar y pegar, chiquillos, leer, imprimir si quieren. Ya ese les va a servir mucho, mucho, mucho para la prueba. ¿Ya? Eh, de hecho, si siguen al pie de la letra y se aprenden este cuadrito de memoria, tienen un 7. Así de fácil. Ya, entonces, estaba mostrando el ejercicio 2. Ya. Entonces, ya, los 3 pasos que les decía delante del ejercicio y háganlo en este orden, chiquillos, para que les vaya bien, alcancen su tiempo, optimicen bien su tiempo en ese día, ¿cierto? Los tres pasos, los 3 grandes pasos del ejercicio. Ya, primero pongan los datos, todos los datos acá arriba. Primer paso, ser ordenado, poner ordenadamente los datos. En este caso, ¿cierto? En este ejercicio, en el 2 dice, se prepara la exportación de 180 tambores de 200 kilos cada uno de miel de abeja filtrada, ¿cierto? En 2 contenedores de 40 dry, 2 por 40 dry, ¿cierto? Desde Talcahuano a Hamburgo, y se pide cotizar de los precios Edward Fobb, SIF, David de pie. ¿Cierto? Ese es el enunciado del ejercicio. Después, todos los costos hacia abajo, ¿cierto? Los 24 costos solicitados, están desordenados, por supuesto. Y acá abajo también hay algunos indicadores de datos, ¿cierto? Tipo de cambio que nos dice el ejercicio, ¿cierto? 847,44 el dólar y 0,9469 el euro, ¿ya? Una tonelada métrica neta y dry container, para saber. Entonces, primer paso, gran paso del ejercicio, pongan los datos, ¿ya? Pongan los 850 tambores, por ejemplo, aquí, ¿cierto? De 200 kilos cada uno. Entonces, con esos 2 datos, con los 180 tambores de 200 kilos cada uno, yo inmediatamente hago el cálculo de tener los kilos totales, ¿cierto? Pasen al tiro aquí los totales la carga, ¿ya? Saquen al tiro la cantidad de contenedores que va la carga, ¿cierto? Claro, en este caso el ejercicio nos dice en forma explícita que son 2 contenedores. Aquí no tuve que calcularlo yo, pues llegué y los puse nomás. Ya en los otros ejercicios hay que calcularlo. Siempre nos va a decir carga por contenedor 20.000 kilos o 25.000 kilos o 27.000 kilos. Ya lo que diga el ejercicio, ustedes dividen inmediatamente el total de kilos de la carga por la cantidad que indica de carga del contenedor y van a sacar al tiro la cantidad de contenedores. ¿Ya? Porque muchos de los costos del enunciado del ejercicio son por contenedor, ¿ya? O a veces por kilo, o a veces, ¿ya? Para eso es súper importante la primera parte del ejercicio, que es poner los datos en forma ordenada. Sacan ustedes, ¿cierto? Todos los costos que pueden sacar con los datos que tienen, pongan arribita el tipo de cambio, ¿cierto? De dólares, de euros, ¿cierto? Pongan una tonelada, eh, pongan la tonelada que equivale siempre a 1.000 kilos, ¿cierto? Y cualquier dato que les pueda servir, ¿ya? El Diego me está preguntando algo. Dice, profesor, una cosa, ¿existe la posibilidad de que esta clase quede grabada así después volver a repasar? Sí, bueno, la grabé del principio, chiquillos, pero espérenme, a ver. Eh, espérenme. Profesor, ese cuadrito de los Incoterms y de los costos lo podría enviar como por correo porque no se puede como copiar para imprimirlo al tiro. No lo puedo copiar. Ya, se lo envió el tiro. El Es decir, Emerson lo está grabando, después la subo. Ya, perfecto. Emerson, cuando terminemos, me la envías también a mí, o me envías el link para yo compartírselo a todos. Súper, porfa. Ya, Mati, el cuadrito. Enseguida, espérame. Denme un segundo, chiquillos, estoy en eso. Se los voy a enviar al tiro por abajo.
Denme un segundito. Ya, ahora sí. Ya. 005 son los de logística y 006 son los de cómics. 005, anuncio. Anuncios. Adjuntar documento. Encontrar costos. Ya ahí se lo envié a. ¿Está listo ustedes, Mati? El curso de logística está listo. Ahora voy con cómics. Se los envié por ABA como anuncio en ABA. Y vamos con los de cómics. Anuncios. Ya. Totem costos. Ya. Ahí también están listos los dos. Ya al curso de cómics también se lo envié recién. Entonces volvemos a. Ya. Ahí pueden revisarlo, chiquillos. Ahí les compartí ese cuadrito de resumen. Ya ahí se les va a servir mucho. Ahí, estúdienselo para que puedan saberse casi de memoria en qué Incoterm va cada costo. Ya, entonces voy a seguir compartiendo mi pantalla para mostrar el ejercicio. Ya, entonces, ese es el primer gran paso, pues, chiquillo. El primer gran consejo de paso, el orden, ya, el orden de los datos, ya. Segundo paso del ejercicio, empezar a calcular cada uno de los enunciados, ya. En este caso, en el ejercicio 2 teníamos 24 enunciados, ¿cierto? Empezar a calcularlos, ¿cierto? En un cuadrito arriba ustedes ponen los Incoterm que les voy a pedir, ¿cierto? Los 8 que les voy a pedir, ¿cierto? Para después sumarlo, pero aquí en el segundo paso, como ya tienen los datos arriba listos, ya tienen todo lo necesario para poder calcular cada uno de los costos y parten calculando cada uno de sus costos, ¿ya? Siempre con tres, siempre con tres columnas diferentes para los tres tipos de monedas diferentes, ¿cierto? Porque puede que van a haber costos en pesos siempre, aquí los pesos están al medio, en pesos chilenos, van a haber costos en euro o en yen o en yuan chinos, en alguna moneda del país de destino, ¿cierto? Del ejercicio. Y finalmente en dólares, todos en dólares, chiquillos, porque las sumas de los Incoterm van en dólares, lo que yo pido, lo que yo voy a revisar en dólares. Entonces, empiezan a calcular de acuerdo al peso que les diga cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, el primero aquí dice costo de la materia prima, 0,70 dólares, ¿cierto? USD dólares, ¿cierto? Por lo tanto, ya sé que este va directo en la columna de dólares, ya no va en pesos ni en euros, como dice acá. Entonces va directo a dólares, no tengo que hacer ningún cambio después. Y lo calculo, pues, 0,70 dólares por kilo, ¿cierto? Entonces aquí multiplico los 0,70. Como yo en la primera parte del ejercicio ya calculé mis kilos, aunque no me lo dice el ejercicio, pero calculé, ¿cierto? Pasé multipliqué los 180 tambores con miel por 200 kilos que pesaba cada uno, ¿cierto? Y me dio 36.000 kilos en total, ¿cierto? Entonces ya tengo el total de los kilos, entonces puedo calcular el primero y todos los que sean en kilos hacia abajo. 0,70 dólares por 36.000 y me dio 25.200 dólares. Y así hacia abajo desarrollo en esta en segunda gran parte del ejercicio, ¿cierto? Cada uno de los ítems, de los enunciados.
El segundo dice, controla de ingreso al muelle de Talcahuano, ¿cierto? Bla, 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 15.000 pesos por contenedor. Entonces, este cálculo está en pesos, va en la columna de pesos, ¿cierto? Multiplico los 15.000 pesos por los dos contenedores y son 30.000 pesos, ¿cierto? Después esto lo tengo que pasar a dólares. Entonces, ese es el segundo gran paso del ejercicio. Ya una vez que yo calculé los 24, 23, 20 o 18 ítems que tiene el ejercicio, ¿cierto? Para terminar este segundo gran paso, paso lo que no esté de dólares, lo paso a dólares, ¿ya? Lo que esté en pesos, para pasarlo a dólares, lo divido, ¿cierto? Por el valor del dólar que me da el ejercicio. En este caso, divido por 0,9469, ¿cierto? Y lo que esté en otra moneda que no sea peso, ¿cierto? Multiplico para pasarlo a dólares, por el valor que me diga también, ¿ya? Y con eso termino mi segundo gran paso. Ya calculo detalladamente cada uno de los ítems. Y el tercer gran paso tiene dos partes, dos pequeñas partes. Primero, identificar cada uno de los enunciados a qué Incoterm pertenece, ¿cierto? Ustedes lo anotan al ladito aquí o lo ponen con colores, ¿cierto? Para saber a cuál va cada uno o ambos, ¿ya? Si quieren asegurarse, como yo, por ejemplo, en este que hice los dos, po. Los marqué con colores, los amarillos. ¿Y por qué? Porque acá arriba en los Incoterm que estamos pidiendo en este ejercicio, les puse colores también. Entonces sé que el Edward van a ser la suma de los amarillos, el FOB la suma de ese verde clarito, el SIF el azul, el DAP los naranjos ese y el DDP los gris, ¿ya? Entonces para no perderme, y además le puse el Incoterm que correspondía en este ejercicio aquí al ladito, ¿ya? Entonces, Em, el tercer paso del ejercicio es ese, poner los Incoterm al ladito de cada uno de los costos para que puedan sumar después aquí finalmente la sumatoria final de cada uno de los Incoterm, ¿cierto? Entonces, para saber cuál es el primero, el Edgeworth acá, yo, si se fijan en mi fórmula, solo sumé los que están marcados como Edgeworth, ¿cierto? Que en este ejercicio eran el 1, el 19, el 20 y el 21, ¿cierto? Sumé esos cuatro y me dio mi valor Edgeworth. ¿Ya? Y después, para seguir los que vienen hacia abajo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, para sumar el FOB, que es el que viene, que es el que pedí en este ejercicio como segundo del Coter, el anterior, sumo el anterior, siempre el anterior, chiquillos, ¿cierto? El Edgeworth y todos los que marqué como FOB acá en mi ejercicio, ¿cierto? Y me dio mi suma. Y así sucesivamente. El tercero que pedí en este ejercicio es el SIF, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta en la fórmula, para calcular mi SIF, sumé el anterior, el inmediatamente anterior, que es el FOB, ¿cierto? Más los que marqué como SIF en este ejercicio, que eran dos, ya, el flete internacional, el 5, y el seguro internacional, el 23, ¿cierto? Y aquí vamos a la pregunta que me hacía el Martín antes, ¿por qué marqué dos SIF aquí? Si dijimos que el SIF solo era el seguro internacional, ¿qué me ayuda a responder esa pregunta? Porque el flete internacional igual pertenece al. Claro, pues no está pedido en el ejercicio, ¿cierto? No está Mm, pedido acá como valor aparte en los Incoterm, pero sí está en uno de los ítems del ejercicio. Por lo tanto, sí. se suma al que viene inmediatamente, cae dentro del SIF en este ejercicio, ¿ya? Y si se dan cuenta en lo que les explicaba adelante, pues aquí en este ejercicio 2 en el FOB, tenemos hartos costos, ¿ya? ¿Por qué? Porque no están pedidos, en este ejercicio no está solicitado el FCA, que es el que viene inmediatamente después del Edgeworth, y el FAST, que es el que viene inmediatamente después del FCA, ¿cierto? Entonces, como no están pedidos esos dos en este ejercicio, todos los enunciados del ejercicio que corresponden a esos Incoterm, ¿cierto? A esos Incoterm de la tablita, a eso, ¿cierto? A eso se van a sumar, se van a agregar al que se solicita por consiguiente, que es FOB. Por eso el FOB tiene harto acá, claro. Y aquí les doy el ejemplo que les decía delante.
por ejemplo, el 2 dice control de ingreso al muelle de Talcahuano. Este es un costo del puerto, va dentro del puerto, ¿cierto? 15.000 pesos por contenedor. En este ejercicio está en FOB, ¿cierto? Pero si yo hubiese pedido FAS aquí en este ejercicio, este Hubiera ítem entrado debería ir igual. en FAS. Claro, hubiese ido en FAS, que es lo que corresponde legalmente. ¿Ya? Entonces, por eso se le va a hacer un poco más fácil la prueba, porque en la prueba van pedidos los 8, los 8 que hemos visto constantemente, ¿ya? Edward, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, DAP y DDP. Por lo tanto, ¿qué les indica eso inmediatamente? Que en FOB va a haber un ítem nomás, po. Ahí ya le estoy ayudando. Que en FOB va a ir un costo dentro de los enunciados, po. Que en CFR va a haber un costo de los enunciados, po. Que en CIF va a haber un costo de los enunciados, ¿ya? Entonces ahí ya les di una ayuda, ¿ya? Y esos son los tres grandes pasos, pues chiquillos. Primero los datos, bien puestos los datos y calcular y desglosar inmediatamente los datos aquí, todos los datos que ustedes pueden sacar para poder hacer los cálculos. Segundo paso, desarrollar en forma meticulosa cada uno de los costos del ejercicio, ya en el valor de la moneda que corresponde, que dice el enunciado, ¿cierto? Que diga el enunciado. Si el enunciado les pide en pesos, calcúlele usted en pesos y después los pasan a dólares. Ya, si el enunciado los pide en euros, como en este caso el 14 dice descarga en muelle de destino 27,57 euros por contenedor, usted calcúlelo en su columna de euros, ¿cierto? Y después lo pasan a dólares, ¿cierto? Y después cuando calculen todos los que no estén en dólares los pasan a dólares. Y el tercer gran paso del ejercicio, para que les resulte bien, marcar cuidadosamente a qué encoder corresponde cada uno de los enunciados para que después puedan sumar bien en su suma final. Ya, eso son así yo subdividí el ejercicio y en ese orden me gustaría que lo hicieran para que se fueran de forma ordenada. El orden es clave, chiquillos, ¿ya? No se pongan a sumar, a multiplicar, a sacar los costos. Por ejemplo, un costo que esté en euros, inmediatamente pásenlo a dólar y inmediatamente lo marcan con qué encontrar para terminar rápido. No, no se apuren, chiquillos, no se apuren. Ya tenemos, repito, 3 horas cronológicas, 2 horas reloj para hacer el ejercicio. ¿Ya? Yo hoy día en la tarde hice un ejercicio normal y me demoré, así como este, 7 minutos con 53 segundos en hacerlo. Así igual, uno igual a este, pero O- distinto. Entonces, Hola, profe tenemos. Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bien. Es que yo le iba Qué a hacer bueno. un alcance con respecto al tiempo, Sí. porque lo que pasa es que, por ejemplo, yo me demoraba como 20 minutos en traspasar los datos desde la hoja de Ah, Word ya. al En copiar esto acá, entonces, así. sí, entonces ahí uno No, como que se sí, demora más. sí. Pero en este caso no les va a pasar eso porque el ejercicio está en un Excel, así como esto, y obviamente sin los cálculos, pero los enunciados están así están listos. Ah, Así. Ah, súper, ahí sí, pues, profe, Sí, ahorramos un montón de sí, tiempo. sí. Po. Entonces, Ya, muchas ustedes empiecen a calcular nomás ahí, pues lean bien, está el enunciado acá arriba, como esa parte está escrita y todos estos costos para abajo están aquí en Excel, en una tablita, ¿ya? Está el número que corresponde, el enunciado del costo, ¿cierto? Y ustedes tienen que calcular después nomás hacer sus columnas de los valores de las monedas y empezar a calcular, pero no van a perder tiempo en eso, ¿ya? súper, súper, profe, gracias. Sí, se había pensado en eso, así que con eso me gané otro café. Sí, de todas maneras. Sí. Ya, entonces, y eso, chiquillos, como les digo, tenemos 2 horas reloj, eh, tienen tiempo de suficiente para hacer su ejercicio. em, el- con el curso de logística, Matías, tenemos la prueba ¿en qué sala? ¿La el- 301? ¿302? Ya no me sí, acuerdo. Chuta lo mandó en el ABA. Espérame, lo reviso inmediatamente, dame un segundo. Porque O la normalmente sub tenemos pruebas 3 en la 301. en la 301. Ya. Sí.
A los de logística no olvidar, en la sala 301 para que no se van a ir a la 207 que es donde tenemos normalmente. ¿Ya? ¿Y por qué en la 301? Porque es sala de computadores. ¿Ya? ¿No podemos llevar el computador propio? Sí, si quieren llevar Sí. su compu, chiquillos, no hay problema. No tengo Ah, problema. perfecto. Si se manejan más en Excel del compu personal que del Duoc, no tengo ningún problema. Ya, sala de evaluación, aquí está, sí. Sí, efectivamente, en la 301, ¿ya? Lo mismo con los de Comex. El jueves que tenemos la prueba con los de Comex, están los compus de la sala 402 donde tenemos, ¿cierto? Pero recuerden que a veces hay algunos de esos compus que están medio bloqueados, tan complicados. Entonces, el que quiera llevar su compu personal, los de Comex el jueves, chiquillos, no tengo ningún problema. Si quieren llevar su computador, su notebook, ¿cierto? Y si no, trabajamos con los de la sala también, que son bastante buenos, pero de repente hay algunos que no funcionan, pero Profe, son pero pocos. vamos, nosotros los de Comex vamos a tener en la misma sala entonces, en la 402, Sí, la me parece 402, que... sí, Ah, la ya, 402, la que nos corresponde porque esa ya, tiene compu, tenemos el carro con los compus, sí, ya, ya, súper. ya, entonces, pero el que quiera llevar su compu personal no tengo problema, ya. Sí, la idea es que estén tranquilos, cómodos, concentrados, esa es la clave, la concentración para la prueba, chiquillos, individual, por supuesto. Yo, bueno, se los dije ese día, cuando yo sorprendo a alguien copiando, ayudando al otro, tratando de hacer alguna fechoría, alguna trampa para sacar ventaja y sacar buena nota, eh, más que, más que otra cualquier cosa, es más que todo es una deslealtad, chiquillo, con usted mismo, con su compañero, conmigo. Entonces, el que lo están privando, la verdad, de aprender algo legal o real, que van a usar el resto de su vida laboral. Así que, y además es una falta disciplinaria, ¿cierto? Pero es como una falta que yo soy súper buena onda con ustedes, porque eso, entonces, una falta de lealtad, tratar de copiar o sacar ventaja, ¿ya? Yo valoro mucho mucho más que alguien se acerque a mí, yo sé que no va a pasar, porque creo que todos están aprendiendo, pero que alguien me diga, profe, no he estudiado nada, mi prueba está en cero, tengo un 1, la nota que me merezco. Yo valoro eso y probablemente haga algo al respecto a que traten de sacar ventaja y copiar, ¿ya? O ayudar al compañero, ¿ya? Si alguien tiene alguna duda en la prueba, durante la prueba, para eso estoy yo, ¿ya? Todas las dudas y preguntas directamente conmigo, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? Perfectamente. Sí, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta en especial? ¿Alguna duda en especial? ¿Hay alguien que tenga hay algo que no, hay alguien que no entienda algo puntual o algún costo que le cueste determinar? ¿Hay alguien Profesor, que... así a modo de consulta nomás. Sí, Si tuviese otro ejercicio parecido al 2, lo pudiese enviar porque yo personalmente resolví el 2, pero igual me gustaría hacer un ejercicio así como ya, pues ningún problema. aparte, no conocido ya. Sí, ningún problema. Le hago uno hoy día mismo y se lo envío por ABA, para que lo desarrollen. Así con Sí, los, para con poder los ensayar un ítems poco más. desordenados. Con los ítems desordenados. Escopeta, escopeta. Como el 2 y similar al 2. Sí, Por favor. sí, ningún problema. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Profesor, ¿me escucha? Sí, hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Buenas noches. Bien, bien, buenas Me noches. he Cuénteme. conectado como he podido porque estoy acá en el campo, Oh, por si Alejo, acaso. está mala la Sí, señal. quería hacerle una consulta porque alcancé a escuchar el tema del CIF, que hay dos ítems de CIF, y Ah, uno, yo tengo entendido que el flete, el CFR y el seguro, el CIF. sí, muy bien, buena lógica, Mayori. Lo que pasa es que lo que no alcanzó a escuchar es que habían dos en el SIF del ejercicio 2 porque el CFR no estaba pedido. Solo por eso. Ah, ya.
¿ya? Ya, Solo por profe. eso. Lo voy a compartir nuevamente. Deme un segundito. Aquí para que vea mi pantalla. En el ejercicio 2, ¿y por qué Es que estamos no poniendo puedo como ver. ejemplo? Ah, no puede ver. Ya, pero en el No, ejercicio no sé 2, por qué. en el Ya. ejercicio 2 Ay, no sí. está pedido el CFR. Ya. ¿Ya? No está pedido el CFR. Después del FOB, el que pido es el CIF. Pero como el costo del flete Ah, aparece en los ítems, de hecho es el número 5, tengo que meterlo en alguna parte, ¿cierto? claro. Y se incluye en este caso en el que corresponde, en el que viene inmediatamente después. Entonces, después del CFR, ¿cuál viene en el orden? El sí. Ya, por eso en este ejercicio hay dos costos que van asociados al Ah, CIF. Solo por eso. ya, profe. Muchas ¿Ya? gracias. No, por nada. Andrea, dígame. Profe, no sé si estoy muteada. La escucho, la escucho. ¿Me escucha? Sí. Profe, lo que le iba a preguntar era, en la prueba, nosotros, por ejemplo, en este mismo ejercicio que usted calculó, ¿cierto? Se saltó el CFR. En la prueba, si usted no lo pide, no lo coloco nomás, o lo puedo colocar al ladito, porque para mí, por el orden, sí Sí, necesito colocarlo, po. sí, Entonces, aunque pero usted no lo para su pide, sí, pero para su tranquilidad sí lo voy a pedir. ah, Lo voy a ya, pedir. Sí, de ya, hecho, voy a pedir los ocho que hemos visto, chiquillos, en ese orden. Voy a pedir Edgeworth, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, DAP y DDP. ¿Ya? ya, súper. Ya. Sí, de hecho, por eso les compartí ese cuadrito. Ese cuadrito que les compartí es clave. ¿Ya? Ujú. Si se lo aprenden de memoria, de aquí a la prueba tienen un 7. Así de fácil. Si se aprenden de memoria ese cuadrito, tienen un 7. Esa es la clave. ¿Ya? Ese se los envié también. Así Sí, sí, lo que, vi. pero sí, sí, voy a pedir esos Incoterms. ¿Ya? Y para Profe, mi revisión. Sí, sí, dígame. no, que le iba a preguntar si es que el martes nosotros vamos a hacer más ejercicio. El día martes, ¿cierto? Porque nosotros tenemos prueba el jueves, ¿o no? Sí, la prueba con ustedes es el jueves. El día martes vamos a hacer un repaso general. Vamos a ver, a lo mejor vamos a repasar algún ejercicio, probablemente el que le envíe hoy día. Pues voy a hacer un ejercicio Ya. similar al 2 para que lo desarrollen y ese lo vemos el martes con ustedes. Pero es súper importante que vayan el martes a clase. A las 9 tenemos, porque los de COMEX le estoy hablando, aprovecho el dato, porque tenemos una charla importante. Van a ir a dar una charla del área de psicología, una encargada de la salud mental de Duoc me pidió un ratito, entonces va a ir a dar una charla al curso nuestro, al curso de Ya. ustedes. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más tiene alguna pregunta, chiquillos? Aprovechemos los últimos 5 minutos de la reunión. Cualquier duda, me van diciendo. Como les dije, la prueba tiene 8 puntos. ¿Ya? Los 8 que estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, con los 8 puntos buenos, tienen un 7. ¿Ya? Con los 8 cálculos buenos tienen un 7. Traten de no equivocarse o de hacer correctamente el Edgeworth, que es el primero, porque si tienen malo el Edgeworth, chiquillos, si se equivocan en calcular mal el Edgeworth, tienen todo malo, tienen un 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se va sumando, ¿se entiende, cierto? Sí. Entonces, acá estoy mostrando la escala del puntaje de la nota, ¿ya? Con los 8 Incoterms buenos tienen un 7, con 7 buenos tienen un 6,3, con 6 buenos tienen un 5,5, con 5 buenos tienen un 4,8, con 4 buenos tienen un 4, con 3 buenos tienen un 3,3, con 2 buenos tienen un 2,5, con 1 bueno tienen un 1,8 y con ninguno bueno tienen un 1, ¿ya? Esa es la escala de notas para esta prueba. ¿Ya? Entonces, la clave es calcular bien el Edgeworth, ¿cierto? Sumar bien el Edgeworth, que es el primero, porque de ahí hacia abajo, si no lo calculan bien, ¿cierto? Van a tener todo malo y por lo tanto van a tener mala nota. Pero si tienen bueno el Edgeworth, al menos tienen uno bueno, tienen un 1,8. Ja, no. Por último. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra duda puede ser? Em,
acuérdense de las primeras clases del semestre, yo di varias décimas, ¿ya? Si alguien quiere Esas ocupar sus pueden ser décimas, usadas para el examen transversal, ¿cierto? no, no, de ninguna ¿No? manera, de ninguna manera. Las Ah, yo décimas son para tengo. ocuparlas en evaluaciones parciales. Puede ser en esta o puede ser en el caso Harvard. ¿Ya? En el Así caso de Profe, Harvard que igual puede ser. sí. eso le iba a preguntar. Por ejemplo, ya, si un caso hipotético, si ojalá Dios quiera me saque un 7. Ya, sí, pues de todas Eh, maneras. Puedo ocuparlas, pero no en el Harvard, en otra que tenga mala o baja. En el de las anteriores se podría modificar. Sí, las Sí, décimas son para ocuparlas en las notas parciales, chiquillos. Ya, ya, en el examen transversal no puedo, la verdad es que no puedo, no tengo ninguna opción, ninguna opción. ya, pues. Pero Entonces sí, pero sí, de ah, todas maneras. en la 1 o en la 2. En la 1, en la 2, en la 3, que es la de la Incoterm, o en la 4, que es el caso Harvard. Ese es el orden. Y ¿Ya? si, por ejemplo, quiero ocuparla en una y me sobran, dijo la... Sí. Si usted Ahí, tiene 5 décimas, por ejemplo, y ya. ocupó 3 en el del Incoterm, las otras 2 las puede ocupar en otra evaluación, que Ay, ya haya fantástico. pasado o, no, o en el que viene, ¿cierto? Ya, Pero pues, sí, no hay problema. muchas Ahora, gracias. la forma Dígame, de ocupar las décimas es mostrándome el cuadernito, la hoja, con mi firma que yo les por puse ahí con supuesto, lápiz rojo, ¿cierto? Nada, es por que, supuesto. profe, yo tenía 3 décimas y se me perdió la hoja. ¿Cierto? Ahí está. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Sí, profe, se escucha. Ya, gracias. Nos pasó lo mismo que el otro día. Es que como este es el Microsoft Teams básico nomás, a la hora exacta se apaga. O sea, se corta y se abre de nuevo. Volví. Ya. Sí, chiquillos. Bueno, repito ahí. em, el tema de las Presente. décimas. El tema de las décimas. Para hacerlas válidas, ¿cierto? Me las tienen que ir a mostrar, ¿cierto? La firma y las décimas que yo le escribí de mi puño y letra en su cuaderno, ¿cierto? Y me indican claramente en qué evaluación las van a ocupar para yo actualizar la nota. ¿Ya? Y eso, a Ya, ver, profesor. ¿qué les aconsejo yo? Esperemos las notas, que estén las 4 notas listas y la del caso Harvard, que es la próxima semana, la subsiguiente, ¿cierto? Con los 2 cursos. Y una vez, porque yo pongo las notas al tiro. Yo no me demoro más de 2 o 3 días con las notas, así que a la clase siguiente trato de tener las notas puestas. Entonces ahí, el que quiera ocupar sus décimas se acercan en orden, ¿cierto? Y actualizamos, ya con el respectivo café capuchino para el profe que corresponde. Of course. ¿Cuántas de azúcar? No, gotitas, ¿Cuántas gotitas? 10. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más, chiquillos? Nada, pues yo, la verdad es que ya queda poco, chiquillos. Esta semana terminamos con la tercera nota, la semana subsiguiente terminamos con el caso Harvard y estaríamos listos con el ramo. Faltaría solo el examen transversal. Y el examen transversal, apenas me den la info de qué se trata y la fecha, por supuesto, yo se las indico inmediatamente. Les mando un mensaje general a todos por ABA y les recuerdo también en clase o les aviso también con sus respectivos delegados, que es el Matías por el lado de logística y la Paulina por el lado de COMEX. Ya, probablemente el examen transversal sean la semana 18, que es, que es como la última semana de clase ya, pues. La semana 18 viene siendo la semana del 6 de julio. Sí, perdón. Sí, la semana del 6 de julio probablemente sean los exámenes transversales, chiquillos, al menos conmigo. Que también podría ser la siguiente, la semana del 13, ¿ya?
Pero como les digo, esto no está programado como las pruebas. Los exámenes transversales se indican con el tiempo debido. Nos avisan una semana antes, 2 semanas antes, los directores de carrera. Las directoras de carrera directamente nos dan las instrucciones, el instructivo para el examen transversal. Y apenas, como les digo, apenas a mí me avisen, les aviso en el minuto 1 a ustedes también. ¿Ya? Así que eso, las gracias por darse el tiempo, gracias por sumarse el ratito para recordar y repasar algunos conceptos. Yo me comprometo a hoy día o mañana a enviarles un ejercicio similar al 2, ¿cierto? Con los ítems desordenados para que practiquen. Se los voy a enviar a los 2 cursos, ¿cierto? Y esa va a ser como la última práctica ya para la prueba que viene la próxima semana. ¿Ya? Profe, gracias a usted. Se pasó un 7. No, Gracias, por profesor. nada. Millón de Igual. gracias. Muchas gracias Por por ayudar. nada. Ya, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la motivación y por el interés, chiquillos. La verdad que, si bien es cierto, esto es, por ambas partes, pues, sí, la disposición mía de querer reforzar algo, pero el interés de ustedes, ya, y eso se agradece. Ya, gracias a Emerson también. El Emerson nos va a compartir las grabaciones de estos reforzamientos, de este reforzamiento, para que alguien quiera revisarlo. Así que apenas el Emerson la tenga, nos las envía a todos y la compartimos. Así que te pasaste, Emerson, también por la ayuda. Que descansen, chiquillos. Igual, Chao, profe. profesor. Muchas Buen gracias. fin de. Nos vemos. profe. Igual. Chao, chao. Gracias, gracias. El capuchino va.